¿sí? Vamos a compartir un momento la pantalla para... ok, denme un minutico aquí para compartir esto. Ok, perfecto. Vamos entonces a hablar un poco hoy. Vamos a repasar unos puntos de la semana pasada. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de la clase número 4. No, fíjense que estamos todavía en el módulo número 3, que es la aplicación, la PNL aplicada a las ventas, y vamos a ver unos temas bien interesantes. Estamos en la clase del día 9 y ya la semana que viene estaríamos hablando de la clase número 5. Recuerden, no sé si les llegó el comunicado que este día, jueves, hay un webinar a las 9 de la noche. ¿Sí? Vamos a hablar del spin selling. Y bueno, ahí van a aprender otras técnicas más. Mauricio estuvo con nosotros el día sábado en el entrenamiento de acá de Medellín y se mencionó así por encimita, pues, lo que significa el spin selling. Este jueves vamos a ver un poquito más profundo. Y bueno, es cuestión de anotarlo, practicarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Eso es lo importante, tenerlo, anotarlo, llevarlo a la práctica, porque realmente funciona, ¿sí? Ya estamos dentro de lo que es en el acrónimo de venta. Estamos trabajando ahorita con negociar productos. Vamos a hacer un repaso general de lo que vimos la semana pasada. Cuando nosotros hablamos de negociar el producto, es la presentación, ¿sí? Es presentar, ya hecho la visualización del cliente, haber estado en la exploración 360. Recuerde que en la exploración 360 es conocer qué es lo que hace el cliente a través de preguntas, ¿sí? Ahí donde entra, dependiendo del estilo de la venta, dependiendo del modelo de venta, entra lo que es el spin selling. Ahí evidentemente alguien me decía el sábado, no sé si Mauricio estaba en ese momento cuando alguien hizo el comentario, sí, pero que existen otro tipo de venta, como la venta por internet. Digo, pero es que nosotros no estamos hablando de ventas de internet, no estamos hablando de ventas ya presenciales. De repente un cliente que entra a un punto de venta, cuando nosotros, en el caso de Mauricio, que está en la parte de seguro, Álvaro, que está en el área de emprendimiento buscando clientes, Luz Marina entre los productos que ella comercializa, más la creación de una red de distribución. Entonces hay otro tipo de ventas, definitivamente, donde nosotros necesitamos conocer las necesidades del cliente, y eso es lo que habla la exploración 360. Definitivamente los productos o servicios no se venden por lo que son, sino lo que el cliente pudiera hacer con él, ¿ok? Por la utilidad que él consigue del mismo del producto o servicio. Estaba leyendo esta mañana unas estadísticas allí de venta, donde decía que prácticamente el cliente, cuando primero compra y después decide, ¿sí? Algo que pasa en la mente, pero increíble, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la neurociencia, que ellos dicen que el cliente compra y después que decide. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces compramos algo y cuando llegamos a la casa nos damos cuenta que eso no... Entonces dice, bueno, ¿por qué compré yo eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que hay una emoción, ¿ok? Hay algo que lo hace el subconsciente de una forma muy rápida, ¿sí? Y a veces compramos y no nos damos cuenta de lo que hicimos. Es importante, recuerden que cada producto o servicio tiene sus características, tiene sus ventajas y tiene su beneficio. Entonces hay que aprender a manejar los tres términos completamente diferentes, porque en la actualidad, a menos que el cliente te lo pregunte, ¿sí? Hablamos de beneficio. ¿Por qué el cliente te lo pregunte? O sea, si tú vas a hablar de beneficio, el cliente dice, bueno, ok, perfecto, pero dime cómo está, cuál es la composición de ese producto, dime de qué está hecho, cuáles son las características. Entonces, evidentemente, tú no vas a decir al cliente, no, pero vamos a ver, espérate un momentico, déjame hablarte primero del beneficio y después te hablo de la característica. No, hay que hablar de la característica, saltar posteriormente a los beneficios y de esos beneficios hablar de las ventajas. Sí, esa es la forma que por lo menos empleamos en la actualidad y funciona muy bien. O sea, ¿cuál es el beneficio de yo comprarte a ti el producto o servicio que tú me estás ofreciendo en ese momento? Eso lo estuvimos comentando la semana pasada. Recuerden que los beneficios conectan realmente con las emociones y los deseos del cliente. Eso estamos hablando de ahorrar tiempo, ahorrar dinero, reducir costos, hacer más dinero, ¿ok? Ser más feliz, tener más salud, relajarse, ser más productivo. Hablamos también del placer,
¿Ok? Todo eso son cosas que el cliente busca al momento de una decisión de compra. Entonces, siempre es el uso positivo que el cliente puede hacer de una característica o producto y que le ayuda a cubrir un deseo o una necesidad específica. Siempre en los entrenamientos, y Mauricio se dio cuenta que hay muchas opiniones con respecto a qué es vender. Muchos hablan de cubrir una necesidad, de un intercambio comercial, bueno, y hay infinidades de conceptos que evidentemente no están mal, pero desde el punto de vista de lo que estamos buscando en la actualidad es de crear una relación, un proceso de comunicación para crear una relación entre el vendedor y el cliente, y el cliente, es decir, el vendedor y el cliente. ¿Ok? Y eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque después yo quiero un proceso de recompra, después yo requiero que ese cliente me recomiende a otro y así sucesivamente. Si no, simplemente no vamos a tener, sino una sola venta y eso no es lo que estamos buscando. Pues lo que estamos buscando es que siempre ese cliente te esté recomendando o te esté comprando tu producto o servicio. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos para convertir esa característica en beneficio? Bueno, esto es una práctica que hay que hacerla. Agarrar mi producto o servicio y cuáles son sus características. Si yo vendo un celular, ok, ¿cuáles son las características del celular? Mire, tiene pantalla de tanto la medida, tiene no sé cuánto de memoria interna, memoria RAM, tiene la cámara de tantos píxeles, una al frente, una atrás, con flash, sin flash. Entonces, esas son las características también de producto. Ahora, esa característica nosotros la asociamos con una ventaja, o sea, por ejemplo, si este teléfono, la característica es que tiene 32 megas de memoria, ¿cuál es la ventaja de tener 32 megas de memoria? ¿Ok? Bueno, 32 megas de memoria, eso quiere decir que de repente puedo instalar más aplicaciones en el teléfono, o puedo o puedo almacenar mayor cantidad de imágenes, de fotos. Ajá, pero ¿cuál es el beneficio después de tener un almacenamiento mayor? ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio de repente de tener mayor memoria? Entonces, bueno, ahí esas son las cosas que tenemos que comenzar a buscar. ¿Ok? Si tú tienes mayor memoria y el teléfono tiene mayor cantidad de aplicación, ¿ok? Te va a trabajar muchísimo más rápido ahorrándote tiempo. Entonces, eso es un beneficio, ¿sí? Porque le está ahorrando tiempo porque el teléfono es mucho más rápido. Que la cámara es de no sé cuántos megapíxeles. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio de tener una cámara de tantos megapíxeles? La foto más nítida y vas a poder compartir mejores recuerdos con tu familia. Entonces son las cosas que por lo general la persona está buscando, esa utilidad que le va a dar a ese teléfono, a esa cámara, ¿sí? Que tú le estás ofreciendo en ese momento. Entonces, esto es importante que podamos tener en eso por producto, se puede ir sacando, tener esa lista de características, ventajas y beneficios. Cuando vamos a Ayer, presentar, dígame, Mauricio. ayer veía un comercial de Falabella con respecto Ajá, a eso muy interesante. ok. Y era como la tarjeta del Banco Falabella, que Uh-huh. decía que no es la ropa, no es la ropa que compras, no es el televisor, no es el viaje, Uh-huh. no es la licuadora, es lo que genera esto en las sensaciones del cliente. Pareció muy interesante con respecto a lo Sí. que estás hablando. Así es, Mauricio. Es que definitivamente es eso, es la sensación que crea lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás ofreciendo, producto o servicio. ¿Ok? La pregunta que uno siempre debe hacerse es, ¿qué hago yo con eso? O sea, si yo voy a comprar, yo creo que puse un ejemplo el día sábado en el entrenamiento, que, que por lo general cuando tú le preguntas a los mismos dueños, los líderes de los departamentos comerciales, ajá, dime un beneficio de yo trabajar contigo o de comprarte producto o servicio. No, la calidad. No, porque la calidad es algo que todo el mundo te está ofreciendo. No, que es el servicio por venta. Eso también me pueden decir que es el mejor servicio del mundo. Entonces, es realmente la satisfacción, o sea, qué es lo que va a lograr el cliente con lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Y eso es importante que podamos tenerlo a la mano. Voy al caso, por ejemplo, de Luz Marina. Luz Marina comercializa unos productos naturales. Ajá, esos productos naturales tienen una cantidad de características. Imagínate que yo venga con un producto de sábila, ¿sí? Para la piel. Y yo voy a una señora que tiene 60, no sé,
70, 75 años, y mira, utiliza esta crema, eso tiene esto, esto y esto, y un poco de componentes que la persona ni siquiera sabe o le sirve para algo. Ella lo que quisiera saber es si esa crema la va a ayudar en la necesidad que tiene. Entonces, es importante que nosotros empecemos a manejar nuestros productos y servicios de esa manera. ¿Okay? Entonces, fue parte de lo que vimos en la clase pasada. Seguimos con el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar, como estamos en la parte de la negociación del producto, hay una cosa que es muy interesante. Cuando un cliente por lo general tiene objeciones, es porque posiblemente no hubo una transmisión correcta de tu mensaje. Recuerden que en un proceso de comunicación existe el emisor, existe el mensaje, los canales por donde se transmite ese mensaje, ¿ok? El receptor, que él va a obtener ese código que tú le estás enviando, él crea una descodificación, aquí donde entra, que fue lo que yo entendí, pero hay algo muy importante, en esa descodificación existen unos ruidos. Cuando nosotros hablamos de ruido, hablamos de por ese canal por donde fue transmitido, si hay una interferencia en cuanto al idioma, a los términos que se están utilizando, pero voy a ir un poquito más allá, que son las creencias o los paradigmas que tenga mi cliente con respecto al mensaje que yo estoy enviando, ¿sí? Porque por lo general, cuando conversamos, lo estamos haciendo, cuando emitimos un mensaje o estamos transmitiendo una información, por lo general lo hacemos bajo nuestra óptica, pero ese receptor, cuando lo descodifica, entonces comienza a aplicar filtros. Pero mira, ese producto a mí no me conviene, yo escuché de ese producto, pero ese producto para mí es malo, tengo entendido que esta empresa tuvo un problema. O sea, entonces comienza a aplicar filtros, de hecho, de situaciones que ni siquiera ellos vivieron, sino que simplemente escucharon. ¿Sí? Ahí se pierde mucho el mensaje. Por eso que nosotros debemos tener todo, no solamente el mensaje como tal en el momento de la transmisión, sino también que debemos tomar en consideración todo lo que es la comunicación no verbal, la parte de tono de voz, para que ese mensaje realmente llegue completo o no se pierda en el camino, al transcurso del proceso de comunicación. ¿Ok? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante cuando nosotros vamos a transmitir? ¿Ok? Que si yo estoy presentando mi producto y mi cliente en un momento determinado emite una pregunta, oye, yo paro la presentación e inmediatamente tengo que escuchar qué es lo que me está colocando, me está proponiendo. Y saber que en el momento de la presentación del producto, yo puedo decirle, si me dice, bueno, mira, pero fíjate, tú me estás hablando que este producto viene en 3 colores y yo necesito 4 colores. Ah, bueno, perfecto. Mire, entonces hacer una parada allí, ¿ok? Contestar esa objeción y que quede bien clara, ¿ok? Que esa objeción que está colocando en ese momento, ¿ok? Quede completamente aclarada para poder avanzar en el proceso. Como también hay clientes que cuando tú estás haciendo la presentación o la negociación de tu producto, se quedan completamente callados y al final, cuando ya tú dices, bueno, basado en la información que yo le estoy dando, ¿qué pregunta tiene o qué duda tiene con respecto para nosotros entonces hacer negocio, para hacer el cierre de la venta, para hacer el cierre de lo que estamos conversando? Y entonces ahí es donde comienza a salir todas las objeciones que pudieran estar saliendo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a activar lo que es la escucha, pero la escucha activa, ¿sí? La escucha activa, esa escucha donde tú estás pendiente de lo que está diciendo el cliente. Hay una técnica que yo a veces aplico cuando sé que el cliente va a hablar bastante, es que yo le pido permiso y le digo, señor Juan, mire, yo voy a tomar algunas notas, no sé si hay algún inconveniente, voy a tomar algunas notas de lo que vamos a conversar para yo recordarlo, ¿ok? Entonces, buenísimo, porque él se está dando cuenta que tú realmente le estás prestando atención, ¿ok? Y lo que tú estás anotando allí, oye, es algo que realmente lo va a hacer sentir en confianza. A mí me ha servido, a mí me ha funcionado bastante, que es anotar cuando tengo una conversación con un cliente. A veces he sido un poquito más osado, he utilizado una grabadora para luego evaluar, claro, el teléfono, ya no grabadora, no, ya los teléfonos con el poder que tienen, uno lo que hace es conectarle una aplicación que grabe y entonces uno va grabando la conversación, ¿ok? Ni hace falta que el cliente se dé cuenta de que tú estás grabando, porque eso te permite posteriormente, si no se da la venta o se da, saber cuáles fueron los puntos positivos o negativos de todo ese proceso, ¿ok? Sobre todo cuando estamos arrancando, que queremos ver
cómo va marchando nuestra forma de comunicarnos con el cliente, ¿ok? Eso es importante, entonces, la parte de la escucha activa. Pero hay algo muy importante. Nosotros estamos haciendo una presentación, estamos haciendo la negociación de tu producto o servicio, es porque, vuelvo y repito, ya yo he hecho la exploración, ya sé que mi producto o servicio puede ayudar a solucionarle el problema a mi cliente, ¿ok? Debo entonces tener lo que llamamos una comunicación asertiva, ¿ok? Y la comunicación asertiva empieza, y de hecho escuché una vez por ahí que decían que el mejor comunicador es aquel que escucha, ¿ok? Que es aquel que sabe escuchar. Y yo decía, bueno, pero el comunicador no es el que más habla. No, en ese momento entendí que realmente el que es buen comunicador es el que escucha, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué tan bueno o mal oyente somos nosotros? ¿Ok? ¿Qué tan buen o mal oyente somos nosotros? ¿Sí? Y fíjense que podemos pasar a estas preguntas que podríamos estar haciéndonos. Yo les voy a enviar por correo el test para que ustedes lo hagan. De hecho, no hace falta que se lo envíe por correo. Dentro de la página web de nosotros lo que voy a enviar es el link. ¿Ok? Tenemos un link allí en nuestra página web donde está esta prueba en línea y ustedes la pueden hacer para poder realmente que ustedes se conozcan si son asertivos o no al momento de comunicar. Es una prueba muy sencilla, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita rapidito acá, es que dice, cuando le están hablando a usted, quiere hablar primero. Y esto es algo que por lo general en muchos vendedores o asesores comerciales no dejan hablar ni siquiera al cliente. Pregunten y se contestan a ellos mismos. No sé si a usted le ha sucedido con algún vendedor que lo ha atendido usted en su vida, ¿sí? Uno a veces va a una tienda y tú pides una camisa, por ejemplo, y bueno, y te dice, ¿qué talla es usted? XL. Bueno, por aquí tenemos XL con flores, sin flores, con rayas. O sea, en vez de haber preguntado, XL, más o menos cómo lo está buscando, de qué estilo, ¿ok? Y ya por ahí, ya el vendedor comienza a conocer un poquito más tu gusto, no, sino simplemente comienza a presentarte camisas, y tú te fastidias, ¿ok? Y dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Yo lo que quiero es una camisa de este determinado modelo, ¿ok? También nos pasa mucho, otra situación que nos ha pasado, precisamente, no sé si le conté esa historia, que estábamos acá en Sabaneta y pasamos por una feria de teléfono, ¿okay? Y la vendedora quería que mi esposa comprara el teléfono del Samsung 6, J6, ¿no? El J6. ¿Soy J o J6? Bueno, el modelo no sé si es J6, 6J, algo así. El hecho era que ella quería que se comprara ese teléfono y mi esposa estaba buscando un iPhone. Con todo eso yo le ayudo un poco y le digo, mira, mi esposa está buscando es un iPhone. Sí, bueno, sí, tenemos un iPhone 6 con esta característica, está en la tienda, pero este teléfono está en promoción, sin coste inicial. Claro, quería era vender, no sé si era por cuestiones de comisión o cuestiones de que el teléfono era un hueso, esos teléfonos que no salen nunca. No sé, el hecho era que ella quería que compráramos ese teléfono, ¿no? Entonces no estaba escuchando, sino que estaba simplemente era hablando y no dejaba que nosotros termináramos. Ahí no pasó nada, de repente no se le compró el teléfono porque yo le dije, no, esto es una mala vendedora y bueno, creo que debería haber atacado viendo las necesidades que tenía mi esposa en ese momento. De hecho, le decía, este teléfono tiene una cámara súper poderosa. Y mi esposa decía, ¿por qué yo no quiero cámara? Yo lo que quiero es que realmente el teléfono no se me cuelgue, no se me le acabe el espacio. Entonces mi esposa estaba buscando era espacio, ¿sí? No estaba buscando era básicamente eso, ¿ok? Otra cosa, también podemos preguntarnos, ¿está pensando en qué va a decir? Esto es importantísimo que comencemos nosotros a practicar muchísimo en tener la respuesta a la mano cuando un cliente pregunta, porque a veces pensamos mucho en lo que vamos a decir. Estaba haciendo un entrenamiento el día viernes pasado y me decía alguien que se había llevado a su vendedor estrella de la empresa y resulta que estando en un proceso de venta, el vendedor se quedó completamente mudo. Y eso fue porque primero comenzó a pensar qué es lo que iba a decir, porque el cliente, yo le pregunté qué había pasado allí, me dice que el cliente tenía cara de piedra, pues ese cliente que tiene mala cara, estaba como de mal humor,
y cuando él llegó, consiguió el cliente con los brazos cruzados y se trancó por completo, pues se le olvidó toda la presentación, comenzó a pensar qué iba a decir, total que fue un desastre la presentación, ¿ok? Esto también hay que medirlo. No le presta mucha atención al interlocutor, importantísimo, siempre hay que estar viendo el interlocutor qué hace o qué no hace. Mauricio estuvo viendo el día sábado lo que era la agudeza sensorial, ¿ok? Que de hecho podemos hablar en la próxima clase, podemos hablar un poquito sobre ese entrenamiento y las 5 habilidades, ¿sí? Donde se habla precisamente de la agudeza sensorial, que es eso, prestarle atención máxima a nuestro interlocutor. ¿Les es difícil entender lo que dicen? A veces, dependiendo también del que está frente a nosotros, se nos dificulta un poco. ¿Se distrae con aspectos físicos del otro? Eso estuvimos conversando también el día sábado, que cuando llegamos a un sitio y conseguimos a alguien con un aspecto físico completamente fuera de lo común, nosotros nos desconcentramos por completo, se nos olvidan las preguntas, pues estamos tan pendientes de ese aspecto físico que tener la flexibilidad para nosotros poder, o esa agudeza sensorial para poder nosotros realmente captar lo que nos está diciendo el cliente. ¿No le gusta cómo habla el otro? Bueno, es muy común, ¿no? Está distraído pensando en sus problemas. Eso es una situación que también he venido observando en muchos asesores comerciales que se dejan afectar por la situación que está en su casa, por ejemplo, ¿no? Es el caso que más común que consigo. Tienen problemas en su casa, van a trabajar de esa manera y ¿qué es lo que sucede? Que bueno, no están concentrados en lo que están ofreciendo, no están concentrados en la presentación o en la negociación del producto o servicio, no está concentrado en la situación del cliente y bueno, ahí se pierde por completo la comunicación. Yo siempre le digo a los asesores, si tú tienes un problema en tu casa, preferible que te quedes o no salgas a hacer venta, porque no va a suceder absolutamente nada. Eso se lo va a transmitir tú al cliente, ¿ok? Generalmente no cree en lo que le dicen. Bueno, esto depende de la actitud también de la persona, ¿sí? Se distrae con facilidad. Yo he visto también asesores que llegan a una oficina, están hablando con un cliente y se distraen, sobre todo con este aparato, ahora con el teléfono, tienden a distraerse muchísimo los vendedores y eso es algo que yo siempre lo he criticado, que cuando está en un proceso de venta, oye, el teléfono tiene que estar calladito, si hay una llamada, esa llamada atenderla posteriormente, o si es algo de emergencia, ya tú puedes informarle a tu cliente, dice, mire, si en cualquier momento yo estoy esperando una llamada importante, en cualquier momento interrumpo la conversación y atiendo mi llamada, pero estás pidiendo permiso. ¿Ok? También tiene que ver si realmente el cliente acepta o no acepta ese proceso. Pero para mí cae mal. Yo prefiero, cuando voy a vender, cuando vamos a una reunión, tener el teléfono completamente aparte, no mirarlo. Yo lo coloco dentro del bolsillo, lo coloco en el morral, pero por lo general no lo atiendo hasta que salga completamente de la reunión. Creo que para mí cae muy mal eso. ¿Ok? Y otro que pueden estar conversando, que pueden estar hablando y comenzamos a hacer garabatos o a escribir en un papel. Yo siempre lo hago cuando estoy hablando por teléfono. Yo no sé si le sucede a usted lo mismo, ¿no? Tengo un papel ahí, comienzo a escribir, a hacer dibujitos, a hacer cosas, pero no quiere decir que no estoy prestando atención, ¿ok? Sino que, bueno, es una forma de repente hasta uno bajar el estrés, ¿no? Comienza uno a mover, a escribir, a poner el nombre de uno, a hacer firma. No sé si le ha sucedido también a ustedes. ¿Ok? Entonces, esto es importante que podamos, ya les envío, ahora más tarde les envío el link para que ustedes entren a nuestra página web y hagan el test de asertividad. Es muy importante que lo hagan para ver qué tan asertivos son y de allí hacer las correcciones necesarias, ¿sí? Para ir mejorando el proceso de comunicación. ¿Ok? Entonces, fíjate, si nosotros hacemos este test y por lo general las respuestas están en la primera columna, voy a retroceder un poco, que es casi nunca, ¿ok? Usted tiende a ser, ¿ok? Si la mayoría de la columna, usted tiende a ser excepcionalmente una persona comunicativa, ¿ok? Si está en la segunda columna, no está mal, porque a veces puede ser que algunas cosas fallemos, pero si están en toda la columna número 3, oye, realmente hay un gran problema de comunicación que tenemos que ir mejorando, porque si no, recuerden la definición que dimos del proceso de venta, la definición que el proceso de venta, que era un proceso de comunicación.
Y si nosotros no lo estamos haciendo en forma asertiva, evidentemente el mensaje no va a llegar. Y es donde hay mayor cantidad de objeciones, mayor cantidad de preguntas por parte de nuestro cliente. ¿Ok? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Sí, ¿Álvaro? señor. Bien. Sí, señor. Muy bien, Álvaro. Ok, entonces es importante, ¿sí? ¿Mauricio? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Chévere. Entonces, fíjense, definitivamente saber escuchar es el primer paso hacia el éxito. No sé si dentro de esta charla les he mencionado que hay una persona, un gran negociador que se llama William Urich, creo que no sé si lo llegué a mencionar en esta charla, en estas charlas, que él es uno de los mejores negociadores, pero él negocia lo pueden buscar por YouTube, se llama William Urich. Él habla de que la mejor forma de hacer negocio en el mundo, y él de hecho es un negociador, pero sobre todo de conflicto, de problemas bélicos, ¿no? A nivel mundial, él habla que una de las grandes armas que él utiliza es precisamente la escucha, ¿sí? Y es una forma de comunicar sumamente poderosa. Eh, Saber escuchar definitivamente es un paso hacia el éxito. Eso lo dice él. De hecho, tiene algunas anécdotas bien interesantes. Espero que lo puedan buscar por YouTube y escuchen lo que él habla sobre lo que es el proceso de escuchar. ¿Ok? Primero, yo creo que para poder escuchar a alguien, lo hay que tener es una actitud positiva. ¿Sí? Hay una actitud positiva. Recuerden que no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo estar frente a una persona oyendo lo que dice, ¿ok? Pero solamente voy a escuchar el bla, 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 más nada. Entonces ahí no estoy entendiendo ni interpretando lo que él me está escuchando. Entonces es lo primero que debemos tomar en cuenta, ¿ok? Otra cosa es que eh, a veces cuando estamos conversando en un proceso de comunicación, las emociones tienden a desviar el razonamiento, ¿ok? Sucede mucho precisamente cuando se crean esas disyuntivas entre el cliente y el vendedor. Hay vendedores que no tienen paciencia o no manejan bien su inteligencia emocional y pueden caer en discusiones muy fuertes con el cliente por alguna cosa de las cuales no estén de acuerdo. Sí, yo de hecho publiqué hoy en algo en las redes sociales de nosotros que decía, sale un monje y el monje decía, me pregunta, maestro, ¿cuál es el elemento que es la felicidad? O cómo, déjeme buscarlo para leérselo, porque me pareció bastante interesante porque mucho tiene que ver también con eso de los procesos el proceso de venta, que nos ponemos a pelear con nuestro cliente. Oye, eso no es la idea, ¿no? ¿Ok? Y si son temas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, entonces se pone peor la cosa. Entonces, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Entonces el maestro le dice, no discutir con pendejos. Entonces el muchacho le dice, yo no creo que esa sea la clave de la felicidad, maestro. Tiene razón. ¿Ok? Entonces le dijo pendejo al estúpido al que estaba frente de él, ¿no? Porque precisamente es eso, no podemos caer en una, no podemos caer en una discusión con, con el cliente, de hecho con temas que no tienen nada que ver. Dime tú cuando son deporte, cuando es política, ¿ok? Y se pierde, entonces se monta mucha emoción dentro de la discusión, oye, ahí se pierde bastante la comunicación asertiva. Y bueno, si se pierde la comunicación asertiva, olvídense también de la venta, ¿ok? Importante mantener la concentración, ¿ok? Y encuentre algo que le interese, ¿ok? Recuerden que hay algo muy importante, hay que respetar los hobbies, los entretenimientos, las cosas que le gustan a nuestro cliente. Y si él me está hablando a mí, mira, de que tuvo un fin de semana, el fin de semana con los hijos jugando fútbol, bueno, entonces escucharlo, ¿sí? Y bueno, si es de hacer una opinión en forma positiva, ¿ok? Que siempre quede en agrado con el cliente, eso es sumamente importante. No ponernos en la tónica de que tengo mucha prisa, esto es muy importante porque a veces cuando estamos, cuando hay asesores comerciales que tienen una agenda muy apretada, a veces ponen hasta mala cara si el cliente está hablando mucho, ¿ok? Y ponen esa tónica de que, mire, yo necesito irme porque tengo mucha prisa. Eso a veces corta bastante la comunicación con el cliente
y comienza a caer mal, pues comienza a caer mal la relación y ahí no va a pasar absolutamente nada. Si logra vender, pues va a ser bastante complicado porque automáticamente el cerebro piensa de que no tienes como tiempo para él, ¿no? Oye, vienes para acá, pero no tienes tiempo para mí. Entonces es muy importante no demostrar, si estamos apurados, que realmente vamos a hacer una presentación sumamente rápida y bueno, y el cliente va a quedar así como que, ajá, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me hiciste esa presentación tan rápido? No, realmente no entendí o no te comunicaste o no me estás aclarando las dudas de lo que me estás presentando, ¿ok? Esto yo creo que es la parte más difícil, el paso número 5, que es escuchar en forma creativa, pero no hay que juzgar, no hay que ser veredicto, no hay que dictar sentencia. Yo siempre digo, por lo general, automáticamente el cerebro del ser humano siempre prejuzga. Eso es algo que no podemos evitar. Y eso es fatal en un proceso de venta, cuando vamos a hacer una presentación. ¿Por qué? Porque si llegamos y, por ejemplo, el cliente no está bien vestido, el cliente tiene un defecto físico, y nosotros no nos cae o juzgamos, ya posiblemente tú no puedas hacer una investigación, no puedas hacer una exploración 360 completa. ¿Por qué? Porque ya prejuzgaste y evidentemente allí se pierde por completo ese proceso de exploración, ese proceso de comunicación con el cliente. Yo creo que hay que darle un poquito de confianza al cliente. Me ha pasado que llegamos y hay una oficina que no es bonita. Me pasó en estos días, precisamente estuve visitando una empresa acá y bueno, cuando llegué abajo, como venden equipo esos son equipos eléctricos, plantas eléctricas, repuestos y cosas de esas, claro, entre los repuestos, el mostrador, la cosa, no, yo a mí no me agradó a la vista, pues. Pero cuando subí a la oficina, oye, una belleza. Yo decía, yo dije, oye, pero es que aquí arriba es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo le decía, bromeando con el cliente, decía, oye, pero deberían de mantener también una sala de juego allá abajo, porque el cliente que llegue juegue, pues tenían una mesa de ping-pong, tenían juegos de videojuegos, o sea, tenían una sala de entretenimiento completa para los empleados. O sea, de subir por las escaleras, el negocio cambiaba por completo. Dice, bueno, pongan algo hacia abajo, cosa que el cliente cuando llegue tenga donde jugar. Y eso va a ser un valor agregado para ellos, ¿no? Pero si yo me hubiese puesto a jugar eso, me hubiese puesto, me cierro en mente allí, oye, no podíamos haber llegado a una buena resolución allí. Entonces es importante, ¿ok? Evitar eso, que estemos jugando, sobre todo en un tema que tocamos el día sábado, Mauricio, hablábamos de eso, de jugar, la flexibilidad, aceptar al otro tal como es. Entonces esto es importante para que la comunicación fluya, ¿ok? Otra cosa, y eso lo vimos en una clase anterior, si no me recuerdo, creo que fue en la segunda clase, que hablábamos de la comunicación, de los elementos de la comunicación. Y decíamos que teníamos la parte de la comunicación no verbal, la comunicación, la parte tonal, y había un 7% donde nosotros hablábamos del mensaje, ¿ok? Pero esto es algo muy interesante, no porque el mensaje como tal representa el 7% del proceso de comunicación, deja de ser importante, ¿ok? Fíjense lo que yo acá, los pájaros se enredan en sus patas y los hombres en sus lenguas, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de la palabra, recuerden que nosotros ahorita utilizamos las redes sociales, utilizamos el WhatsApp, los estados de WhatsApp, y evidentemente la parte hablada, ¿sí? La llamada telefónica o el contacto directo con el cliente. Es muy importante al momento de nosotros hablar, oye, saber primero qué es lo que voy a decir. O sea, si realmente el diálogo que voy a yo plantearle al cliente va acorde a su personalidad. Ya vamos a ver un poquito más adelante algo sobre la personalidad. Ya esa parte la había visto Mauricio el sábado pasado, pero lo vamos a repetir hoy porque ustedes no lo han visto. ¿Ok? Que es importante saber el perfil del cliente, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Y no solamente el cliente, sino también mi perfil comportamental, porque eso nos va a ayudar un poco a entender al otro, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hablar un poco sobre la parte hablada, sobre el mensaje? Bueno, primero pensar antes de hablar, ¿ok?
Sobre todo cuando hay mucha emoción en un proceso de venta. Oye, aquí se puede hablar de una cantidad de cosas y eso se va a perder, se va a transformar por completo. Entonces, es muy importante que antes que hablemos, miremos, observemos, escuchemos y luego hablamos. ¿Sí? Es ya sumamente importante. ¿Ok? Sobre todo cuando hay mucha emoción, porque podemos hablar de una manera desde el punto de vista emocional y decir y ofrecer cosas o crear compromisos con el cliente que no vamos a cumplir, ¿ok? Otro, no sea impaciente. A veces nos impacientamos cuando el cliente es muy hablachento, muy hablador, ¿sí? No impacientarnos. Siempre debemos decir la verdad, siempre debemos decir la verdad, y esa verdad incluye que yo no sepa un tema que el cliente me está preguntando. Si el cliente me dice, me está preguntando algo sobre el producto, sobre el servicio, sobre nuestra empresa, y nosotros no tenemos la respuesta en ese momento, es preferible decirle al cliente, mira, yo en este momento no manejo esa información, pero la puedo ubicar y hacérsela llegar, ¿ok? Es importante, porque si te pones a inventar, eso se va a descubrir después, ¿ok? Evite evidentemente el chisme y el rumor. He visto, por ejemplo, muchos asesores comerciales que cuando van a visitar una empresa, crean una relación entre el cliente o una relación entre la recepcionista o secretaria de la persona encargada y comienza a buscar información que no tiene nada que ver con lo que es el proceso de venta, ¿ok? Y eso se puede caer mal, se puede caer como un chisme, se puede caer como un rumor, y bueno, ahí sí es verdad que no va a poder entrar más a esa empresa o más, vas a poder entrar más con ese cliente, ¿ok? Es importante evitar eso. Bueno, yo creo que acá es sumamente importante no acaparar la palabra ni cambia el tema, ¿sí? Esto es sumamente importante porque a veces en los procesos de comunicación, cuando estamos con un interlocutor, a veces acaparamos, no dejamos hablar a nadie o cambiamos de tema de un tema a otro y bueno, se pierde la esencia de la conversación. No interrumpa la frase de los demás, porque a veces tendemos a que cuando el cliente está conversando y te dice, bueno, te está explicando, sí, porque tengo un problema acá con los seguros del carro, entonces tú le completas la frase. No, no, con los seguros de maternidad y hospitalización, hablando del caso de Mauricio, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú le terminas como de completar lo que iba a decir. Eso cae sumamente mal. Porque a veces ni siquiera el cliente iba a finalizar con eso, sino que tú como le inculcaste esa última frase. Entonces es importante no interrumpir y más allá de interrumpir es colocar palabras, colocar frases que no era lo que estaba pensando nuestro cliente. Déjenlo hablar. Hay que esperar que escucharlos activamente, ¿ok? Hablar en tono adecuado, evitando el irrespeto. Esto lo conversamos nosotros en el momento de cuando hablábamos del rapport, ¿sí? Definitivamente hay que tener un tono adecuado de voz. Alguien me decía, me pasó algo comiquísimo en uno de los entrenamientos, porque había un señor que decía, no, lo que pasa es que yo hablo muy alto, y es un gran problema, eso me ha creado a mí un gran problema en la venta. Y yo le pregunto, ay, cuando tú hablas con una chica, ¿cómo haces? No, cuando yo hablo con una chica, le hablo bajitico. Entonces digo, pero entonces no es cuestión de que tú eres así, es cuestión de que tú no controlas o no estás haciendo consciente el tono de voz, ¿sí? Porque él decía que él gritaba mucho, y entonces eso aturdía al cliente y él no podía controlarlo. Entonces decía yo, ajá, pero tú me estás diciendo que no lo puedes controlar, pero cuando te pregunto, que cuando tú hablas con la chica, ¿cómo hace? Me dice que puedes controlarlo, entonces no entiendo. Entonces era simplemente, yo creo que era un paradigma que él tenía allí, que lo estaba relacionando con la parte de venta, ¿ok? Lo otro, evidentemente para tener controlar el mal genio, si somos personas mal geniadas, somos personas dominantes, ya vamos a ver ahora eso más adelante, ¿ok? Cómo manejar ese mal genio, esa parte dominante y adaptarse al cliente, porque eso es sumamente importante. Huya de la vulgaridad, esto lo hablamos nosotros también con la parte de rapport. Si el cliente es muy grosero, nosotros no podemos estar poniéndolo o igualarnos a ello. Evitar las muletillas y ser demasiado chistoso, porque yo por lo menos me considero que me gusta bromear, oye, pero no todo tampoco agarrarlo a juego, ¿no? Porque entonces se hace bastante fastidioso. Ahí, no le voy a decir quién, porque pueden buscarlo por YouTube. Yo sigo a muchos vendedores en YouTube y hay uno que precisamente de acá, de la zona de Antioquia, y oye, el hombre tiene muy buen material, tiene muy buenas técnicas, pero todo es un chiste, ¿ok? Todo es un chiste. Y a veces los chistes son medio pesados
De hecho, en uno de los videos que estaba observando, no sé, me parece que se sobrepasó con la persona que estaba allí, con una chica, entonces eso no, eso tampoco crea como buena afinidad entre el cliente y el asesor. Entonces es importante que también sepamos comportarnos de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Sí, señor. Bien. en el caso de que el cliente sea una persona pues, vulgar, en ese caso no le puede pedir pues, que hable respetuosamente. No, bueno, Al- qué es lo que sucede allí, Marina? Si la persona es vulgar, ¿ok? Y a ti te incomoda realmente esa parte por ser una persona vulgar, oye, lo mejor es parar, pues parar la presentación y ya, pues, o sea, hacerle un corte, porque hoy es importante, a veces no necesariamente tiene que ser vulgar de palabra, sino a veces también con los gestos, ¿ok? Hay personas que a veces con los gestos eh, te faltan como el respeto, ¿no? También hay personas que te interrumpen. Tú estás hablando y, o sea, tú estás explicando algo y la persona, ¡pum! Sí, hay clientes que son también, podríamos decirle, maleducados, ¿no? Pero bueno, si eso te incomoda, yo digo que, porque decirle, mira, no sé, no me atrevería, fíjate, yo que soy no sé, directo, de decirle a alguien, mira, para las groserías allí, no sé, me da como algo, ¿no? De decirle directamente. O sea, tendría que estar en la situación porque no me ha tocado, ¿ok? Pero de decirle, mira, no hables con vulgaridad, no sé, no sé, Luz Marina, realmente allí, qué hacer en ese tipo de situaciones. Yo lo prepararía, o sea, yo dejaría y digo, mira, gracias, no sé, ¿ok? Porque hay gente que es vulgar, o sea, hay gente como decía mi papá, de 5 palabras que dicen, 6 son groserías. ¿Okay? Entonces tú no encuentras cómo tratar a la persona allí, pues. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti, Luz Marina? Ok. Bueno, no, sino que está, pues me desperta inquietud porque dicen, bueno, ¿y qué hace ahí para manejar un cliente así como tan complicado? No, David, es una cosa que había que esperar. A mí me ha salido con grosería, pero grosería no grosería como el aspecto de las palabras como tal, ¿no? Sino que me ha salido con malos gestos, pues. ¿Ok? sí, aló, De repente la persona me pasó acá en Medellín, que yo fui a visitar a una persona, a un cliente, y me preguntó qué yo estaba haciendo ahí, pero lo dijo de una manera bien despectiva. Pues. Entonces, ¿cómo manejé yo la situación allí? No, bueno, simplemente dándole las gracias por haberme invitado y bueno, comenzar a hacer mi presentación y bajar un poquito la guardia, porque a veces puede ser que la persona también tenga en ese momento un problema o haya salido un problema y yo no lo sé, pues. ¿Ok? Entonces no puedo asumir de que es conmigo. De hecho, no se toma nada personal. Eso de ahí, yo parto de allí. No tomar esas cosas como a manera personal, sí, sino que, bueno, había una mala situación. eso, ¿Mm? ujú, ¿Ve? Pero sí, puede suceder, pues yo digo que no es tanto la palabra, a veces también con los gestos la persona te puede ofender, pues, o tú te sientes ofendida, pero ahí es donde voy yo, ahí donde está la inteligencia emocional. ¿Qué tanto te mm, afecta a ti eso? ¿Ves? ¿Qué tanto te afecta a ti en el proceso de venta que alguien esté con un mal gesto? Pues? ¿Ves? O sea, esas son las cosas que tenemos que comenzar a medir y controlar. Pues. ¿Ves? Por eso hay que tomar un respirito, contar hasta 10, ¿ok? Y luego hablar, seguir la conversación o seguir el proceso de venta. ¿Sí? Porque te vamos a conseguir de todo, Luz Marina, vamos a conseguir de todo en la vida. ¿Ok? Clientes buenos, clientes malos, clientes groseros, entonces es cuestión de controlarlo nada más. ¿Ok? ¿Sí? ujú. Ok. Entonces Listo, fíjate, gracias. Fíjese, lo mencionamos en los entrenamientos, esto es una manera de un chiste, ¿no? La diferencia entre el tú y el usted. Eso creo que lo habíamos comentado en clases anteriores. ¿Ok? Por ejemplo, en esta zona, señor, señora, señorita, don, doña. ¿Ok? Eso depende de la cultura, eso depende del código cultural donde tú te estés desplazando. Pero fíjense bien, de esta manera de chiste, pero fíjense, lean bien cuando se hace el uso del usted y del tú. ¿Ok? El director general de un banco se preocupa por un joven director estrella que después de un periodo de trabajar a la par de él, sin salir nunca a almorzar y de repente se empieza a ausentar al mediodía. ¿Ok? Ese es parte del contexto de la historia. Entonces, llama a un detective privado
del banco y le dice, siga a López un día entero, no vaya a ser que ande en algo malo o sucio. El detective cumple con el cometido y vuelve el informe. Oye, López sale normalmente al mediodía, toma su auto, va a su casa a almorzar, luego le hace el amor a su mujer, se fuma uno de sus excelentes cigarros y vuelve a trabajar. Entonces la persona le dice, ah, bueno, pero no hay nada de malo en eso. Entonces dice, ¿puedo tutearlo, señor? Pregunta el detective. Y dice, sí, ¿cómo no? Respondió superior el director. Repito, López sale al mediodía, toma tu auto, va a tu casa a almorzar, luego le hace el amor a tu mujer, se fuma uno de tus excelentes cigarros y vuelve a trabajar. Entonces, fíjense, a manera de chiste, fíjense cómo puede cambiar todo un contexto, ¿sí? ¿No? Podemos cambiar todo un contexto por el uso del tú y del usted, ¿ok? Y más allá de la historia, que es medio cómica la cosa, ¿ok? Más allá de la historia, es lo que hemos venido conversando. Dependiendo del código cultural donde estemos nosotros, porque si queremos negocios globalizados, ¿sí? Si queremos negocios que no solamente se den acá en el territorio donde están ustedes, en la zona donde están ustedes, sino que quiero expandirlo más allá, fuera de esta frontera, oye, yo tengo que aprender a manejarme con los códigos culturales, ¿ok? Si aquí en Medellín, por ejemplo, en Antioquia, todos tratan de usted, hasta que no me den a mí la suficiente confianza, yo no los trato de tú. Decía una chica el día sábado en entrenamiento que en México, porque tienen mucha relación con unos clientes en México, que en México usted es ofensa, tiene que tutearlo, tiene que tutear a las personas. ¿Ok? Entonces fíjate tú la gran diferencia entre algunos países. ¿Ok? Decía, no, mira, al mexicano le gusta que lo tuteen desde el principio. ¿Ok? Yo tuve una charla el día jueves pasado, un foro acá en la Cámara de Comercio de Burra Sur, y estaba precisamente un mexicano hablando de neurociencia. Oye, un tema sumamente impactante desde el punto de vista de cómo lo están manejando ellos, porque a nivel de aplicación de ventas, eso tiene mucho que ver. O sea, tiene que una cantidad de cosas muy, pero muy importantes. Y yo les recomendaría que buscaran un poquito más de la neurociencia, la neuromarketing, pero de personas que vengan realmente que lo estén haciendo con bastante seriedad, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas, pero impresionante a nivel de las ventas que se pueden aplicar algunas cosas de allí, ¿ok? Y sí me di cuenta que el muchacho que estaba exponiendo, un científico, oye, es increíble la forma como ellos hablan, los científicos, pero todo era tuteado, o sea, todo eran tú, y era una persona de México. Me sorprendió mucho eso, me acordé de lo que había mencionado la chica el día sábado, y bueno, sí, hacía muy agradable, ¿no? Por lo menos a nosotros, a mí se me hizo muy agradable la participación de él, y, y bueno, ¿no? Me di cuenta que sí, realmente el mexicano tiende a utilizar mucho el tú y el usted. Esto puede cortar la comunicación, esto puede interrumpir, es parte del ruido en un proceso de comunicación, si no sabemos utilizar esta diferencia pues, entre tutear a la persona o no tutearlo. Entonces es importante que esto lo aprendan y lo manejemos, ¿ok? Entonces fíjense, ¿cómo tener vamos a hablar un poco, ¿sí? Sobre el comunicador asertivo, o sea, cómo ser un comunicador asertivo, ¿ok? Primero, el comunicador asertivo, ¿okay? Es la persona que expresa su opinión con respeto y altura, ¿sí? Yo puedo expresar mi opinión tratando de respetar el punto de vista del otro. Alguien me decía en estos días, yo soy una persona que soy asertiva. Si yo no tengo la razón, me quedo callado. Pero si yo tengo la razón, que se aguanten, ¿ok? Porque lo que viene es regaño. Entonces, yo dije, hermano, pero es que eso no es comunicación asertiva, ¿ok? La comunicación asertiva es que tú puedas expresar tu opinión, pero que no lo vayas a imponer, ¿ok? Ahora, si tú tienes la razón en una discusión, yo creo que a veces para evitar la discusión es preferible quedarse callado, así yo tenga la razón, yo por lo menos lo parto de allí, ¿ok? El comunicador asertivo expresa los deseos amable, franca, abierta, directa y adecuadamente, ¿ok? Por eso que a veces tenemos que ser directos, pero de una forma amable, ¿sí? Y ustedes van a ver con los perfiles comportamentales por qué sucede eso. Cuida la palabra para no atentar con los demás, es sumamente importante. Saber pedir, saber negarse,
Sí, saber decir cuando hay que decir no. Hay que saber negociar y ser flexible. A mí me pasó algo bastante cómico ayer. Estaba negociando con una persona y él vio, yo siempre digo que en un proceso de negociación lo importante es que las dos partes ganen, pero él quería ganar, o sea, él en toda la negociación quería ganar. Y realmente no llegamos a un acuerdo bien feliz allí porque, bueno, yo estaba perdiendo. Yo decía, bueno, pues tú estoy ofreciendo más de lo que tú me estás ofreciendo y no se llegó a ningún acuerdo. Ahí se perdió toda la negociación. Y yo le dije, mira, no, realmente no vamos a hacer ese negocio porque ahí el que está ganando eres tú y no es la idea, pues la idea es que ganemos los dos. ¿Sí? Y importante, hay que respetar los derechos del otro y no ridiculizarlo. A veces hay muchos vendedores que he visto, muchos asesores comerciales, que cuando visitan a un cliente se juegan, tienen bromas pesadas. Claro, eso también es el grado de confianza que él le dio a ese cliente o lo que el cliente le dio al asesor, pero hay que cuidarse mucho de eso, ¿sí? Porque esos juegos de palabras, esos juegos de, a veces hasta de misma mano, todo eso, puede crear problemas a futuro. En el momento que se presenta una situación con tu producto, con tu empresa, entonces no hay forma de reclamar, no hay forma de hablar con el cliente porque ya el cliente tiene un exceso de confianza en ti y eso puede, pero un exceso de confianza, no la confianza que queremos buscar, sino un exceso de confianza porque, bueno, hay un juego de manos, un juego de palabras, se dicen groserías, se dicen cosas entre ellos mismos y eso no, yo por lo menos evito en los comerciales que hagan eso, ¿ok? Porque eso puede caer en un mal gusto al momento de un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ya ustedes conocen entonces por la programación neurolingüística, ya existe un proceso de comunicación, ya el lenguaje corporal. Ustedes recibieron el material que yo les envié del lenguaje, ¿sí? ¿Lo han ido repasando? Sí, señor, Sí, muy bueno. Sí, sí, ese es Muchos buenísimo. detallitos respecto a la mirada, Sí, los sí, gestos, la forma de sentarse, así o sea, es. como poder definir el momento de hacer el negocio, por ejemplo, si tienen los pies cruzados, la posición de las manos, Ujú. o la simple momento de uno preguntar algo y analizar la mirada, qué Así sentido es. miran y eso. Así es. Es muy interesante. Oh, sumamente interesante, sí, sí, yo, así es, Álvaro. No, no, eso es una cosa que cuando ustedes comienzan a practicarlo se van a dar cuenta de que el cambio va a ser rotundo, pues, porque le estás creando una confianza con el cliente y lo que es la venta del producto, la venta del servicio, sale por sí solo, ¿ok? Porque él se está dando cuenta que tú tienes un interés genuino en lo que tú estás genuino. ofreciendo, en él, en el problema que él tiene. Entonces, eso crea mucho poder. Y la idea es esa, porque el cliente vea que tú realmente lo estás ayudando. Eso es sumamente importante. Esto también lo vimos, ¿verdad? Los canales de representación, sumamente importante que ustedes, hay un test dentro de la plataforma que sería bueno que ustedes lo llenaran, creo que esto lo recomendé, ¿sí? Porque si nosotros lo manejamos desde la programación lingüística, estos canales de representación, parte de toda esta comunicación asertiva que hemos hablado en la noche de hoy, se pierde, ¿ok? Porque entonces estoy hablando con predicados que simplemente no llegan al cliente, pues. Estoy hablando con cliente en visual, estoy hablando con predicado auditivo, eso no lo va a entender. Y si es visual y estoy hablando en forma auditiva, no me va a entender tampoco. Entonces, es utilizar estos predicados, sumamente importante, ¿ok? La comunicación no verbal es parte de la comunicación, ya, bueno, ya fíjense, ustedes recibieron parte de esos tips, lo que estaba comentando yo ahorita del celular, ¿ok? Sentarse, fíjense lo que hablamos acá, sentarse de una manera natural y atenta, ¿ok? Requiere de muchos factores como, bueno, el rostro apuntando a quien te habla, manos y pies separados, dedos relajados. Yo digo que la mirada tiene que ver muchísimo con el proceso de comunicación con nuestros clientes. Si yo no miro al cliente va a decir, él me está mintiendo. Entonces es importante siempre tener la mirada atenta a él, ¿ok? Nunca trate de cerrar una venta si tu cliente tiene los pies cruzados. Fíjate lo que estaba mencionando ahorita precisamente Álvaro, ¿ok? Cuando está así con los pies cruzados, claro, si tiene los pies debajo de la mesa, es complicado verle, ¿no? Verle allí los pies. Pero por lo general, si podemos observar eso, sería bueno seguir hablando, preguntándole qué duda tiene, que si la información que tú le suministraste es suficiente para que él tome una decisión, ¿ok? Para firmar, pues, o hacer el cierre,
¿ok? De la venta. Entonces es importante también observar. Ahí tienen bastante material. Yo creo que hay bastante material ahí de esa parte de la comunicación no verbal que es buenísimo. Tomen evidentemente la que ustedes consideran más importante y lo que ustedes viven, ¿no? Lo que ustedes realmente viven allí, ¿sí? ¿Ok? Importante. Bien, y bueno, aquí tenemos otro, dar la mano sin fuerza, eso con pereza, eso sí como que mano de señorita, eso bueno, la gente no crea como mucho interés, ¿no? Sí, y lo que hablaba importante, esto creo que también lo mencionamos en un momento determinado, fíjate, en la silla que esté más lejos de la puerta, ¿ok? Es la que tiene el poder. Y fíjense que por lo menos en estos procesos uno siempre, y yo considero que el vendedor tiene que estar en esta posición, porque si él va a presentar y él es derecho, es preferible que acá él haga la demostración con el cliente pueda visualizar. Por eso yo decía que estar frente a frente a veces no funciona, ¿sí? A veces no funciona. Porque cuando está frente al cliente, eso significa de que hay como una barrera allí, ¿sí? Recuerden la utilización del rapport. Es importante cuando yo esté en el proceso de presentación de mi producto, en la negociación de mi producto, que exista un rapport, un acompasamiento con el cliente. Estoy presentando, el cliente hace un movimiento, yo hago también un movimiento. Eso es sumamente importante para que podamos, esa comunicación fluya, ¿sí? Si no, simplemente no va a funcionar, ¿ok? Y hay otra cosa que tenemos que tomar en consideración cuando estamos en el proceso de negociación de nuestro producto, que serían los perfiles comportamentales del cliente, ¿ok? Hay clientes que evidentemente tienen un comportamiento dominante, hay unos que tienen un comportamiento que nosotros llamamos conforme con, hay otros que son influyentes y otros que son estables. El dominante, ¿cuál es la característica principal? Que a la persona le gusta ir al grano. Son el tipo de personas que no puede estar llegando con mucha, saludando mucho, preguntando mucho sobre la familia, porque lo que quiere es ir directamente. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Me sirve? Yo lo compro. ¿Ok? Es una persona que de hecho crea poca empatía y son ese tipo de clientes que nosotros a veces nos preocupa un poco, ¿no? Nos asusta un poco cuando llegamos a hacer la presentación. Son activos y muy cerrados. ¿Ok? La persona que es conforme con es una persona que por lo general es muy organizada, le gustan mucho los números, hay que tener números a la mano, ¿sí? Yo creo que es importante siempre tener algunas estadísticas allí. Va a preguntar bastante, ¿sí? Son clientes que preguntan muchísimo sobre todo lo que es la parte de números, de resultados y también hay que tenerle una respuesta sobre eso. La persona que es influyente, bueno, es el tipo de cliente hablador, el tipo de cliente que habla, no se calla nunca. Es el que quiere ser el centro de atracción y por lo general, y se lo comento de una vez, es el tipo de cliente que se le olvida las cosas. ¿Sí? Después de estar saludando 20.000 veces preguntando de qué empresa vienes tú. Y el estable es una persona que por lo general hay que ayudarlo a tomar decisiones porque es una persona que no es conflictiva, no le gustan los enfrentamientos y hay que ponerlos, de hecho me he conseguido con bastante estables en las empresas que he asesorado y hay que ponerlos a hacer con instrucciones, ¿okay? Con instrucciones porque si no, no tienen esa iniciativa para hacer las cosas. Entonces, ¿qué resumen puedo sacar yo de todo esto? Fíjense, este cuadrado que tenemos acá. El dominante es una persona que está orientada a los resultados, es impaciente y muy eficiente. Este tipo de cliente que si te dice una hora, debes estar allí, porque si no simplemente no te va a atender. Hablan muy rápido, se comunican en forma muy directa, pueden ser, de hecho esta forma directa de comunicarse puede ser hasta ofensiva para ti, pero lo importante es que tú, de esta característica que ustedes ven acá, saber cuál eres tú y cuando estás frente a un cliente, convertirte en ese que tú detectas del cliente. ¿Ok? Si tú ves que tú estás frente a un cliente dominante, oye, tienes que hablarle en forma dominante para que puedan conectar, porque si tú de repente eres estable, oye, te va a comer vivo allí. Si tú eres influyente, por ejemplo, que te gusta hablar mucho de los sueños, saludar, cómo está la familia, qué tú estás haciendo, cuáles son tus hobbies, y estás hablando con un dominante, el dominante te puede llegar a decir, oye, vamos directamente al grano. ¿Ok?
y te va a quedar mal, vas a caerle mal allí. Entonces lo importante es conocer que realmente, si él es dominante, yo tengo que tratarlo como un dominante, ¿ok? El conforme con, bueno, repito, hablan de un ritmo moderado, le gusta hablar de muchos datos, cantidades, son muy estructurados, metódicos, paso 1, paso 2, ¿qué hago esto? Te va a preguntar qué garantías hay, qué, qué haría, qué pasaría si de repente lo que él compró o el servicio no le funcionó, ¿sí? Los pormenores, te va a preguntar los pormenores de todo eso. Una persona melancólica, una persona que es bastante, a veces, muy, pero muy metódica, ¿ok? Están orientados sumamente a la responsabilidad. Entonces hay que hablarle también de la responsabilidad de la empresa, ¿ok? Si tienen algún problema en la empresa se hace responsable. Eso ayuda mucho a conectar con él, ¿ok? Una también característica que a veces no es muy buena, es que no hay bueno ni malo acá, ¿no? No hay ni bueno ni malo, pero dependiendo del punto de observación. Pero otra persona, cuando tú vas a visitarlo, es porque ya tiene toda la información a la mano. Ha investigado, ha, ha buscado en páginas web, ha llamado a otros proveedores. Entonces está muy empapado de la información, ¿ok? Muy, pero muy empapado. ¿Qué debo tener yo pendiente del influyente? Es cuando hacemos visitas consultivas, el influyente habla mucho y se nos puede ir el tiempo hablando con él y no llegamos a concretar nada. Entonces es importante también saber controlarlo allí, ¿ok? Y el estable, como hemos conversado ya, es una persona que lo motiva mucho es la aprobación, son muy amigables, sentimentales, bueno, pero 100%, personas que hablan a un ritmo bastante lento, ¿ok? Yo a veces, para bromear, digo, bueno, son clientes que posiblemente tú piensas que están muertos, porque a veces ni dicen nada, no hablan nada, tienes que sacarle las palabras de la boca. Acá hay que ayudarse mucho con las preguntas, hay que aplicar muchas preguntas con el estable para poder saber más o menos qué es lo que está buscando. Y es importante para cuando estén tratando con un estable, de decirle, yo estaré allí contigo, ayudándote a tomar la mejor decisión para ti y para tu empresa. Eso es sumamente importante que lo hagan, lo acompañen, porque él no va a tomar decisión por sí solo. Hay que ayudarlo a tomar decisión. Entonces, si yo conozco estos perfiles comportamentales, y yo conozco cuál es el mío, de hecho dentro de la plataforma hay un test para que lo hagan y sepan de qué estamos hablando, o sea, ustedes en qué perfil estoy yo ubicado, no es para que ustedes digan, no, yo soy influyente y mi cliente tiene que convertirse en un influyente o yo voy a atender a puros clientes influyentes, no, sino que si tú eres estable, tú debes entonces, en el momento que estás trabajando con un cliente influyente, convertirte en un influyente más, para que puedan entenderse. ¿Ok? Porque si no, entonces no va a haber entendimiento. No hay una liberación de comportamiento y por lo tanto no van a poder entenderse allí. ¿Sí? Si yo soy una persona influyente y me voy a trabajar con un dominante, a atender un cliente dominante, por lo general el influyente no toma en consideración mucho la puntualidad, el dominante sí. Entonces, si yo sé que mi cliente es una persona que le gusta la puntualidad, yo debo ser puntual. ¿Ok? Porque si no, simplemente se va a romper cualquier proceso de comunicación que tú tengas con el cliente. Entonces, es sumamente importante que nosotros manejemos bien estas características, estos perfiles, y de esa manera sí podemos comprender más nuestro proceso de comunicación con las demás personas. Entonces, es sumamente importante que nosotros manejemos este tipo de perfiles. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No, Marina? No, señor. No, Ok. señor, no. Sí, pues siempre una pregunta que me hacen, dicen, pero ¿cómo hago yo para saber si en qué perfil está la persona? Oye, ahí mismo te lo indica la característica. Si yo llego a un cliente y veo que el cliente no es poco amigable, a pesar que yo he aplicado reporte, he aplicado una cantidad de técnicas para yo ganarme, para romper el hielo, oye, estoy ante un cliente que es dominante, entonces yo tengo que trabajarlo también como dominante. ¿Qué significa eso? Bueno, ir directamente al grano. Que mira, yo te tengo este producto, yo te tengo pregunta cuál es la situación en forma bastante rápida, ¿sí? Y son a veces tipo de clientes que tú llegas, ay, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Ok? ¿Cuál es el precio de eso? Entonces,
Bueno, bajarle un poquito, dice, bueno, si yo le digo el precio, hacemos cierre ya, cerramos el trato. Entonces, lo más seguro que te diga, no, no, vamos a hablarme un poquito más del producto o servicio. Es una forma también de, como de suavizar un poco la cosa. Entonces, es importante que manejen estos perfiles, ¿ok? Vamos a ir comenzando ya, ¿ok? Vamos, es importante lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso es parte de las técnicas que tenemos que utilizar para nosotros comenzar a negociar nuestro producto en forma exitosa. Recuerden que es muy importante. Para yo poder entrar en la fase de negociación de producto, es porque yo he hecho un trabajo de exploración 360 donde conozco o el cliente me ha mencionado cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. ¿Ok? Y yo debo conectar esos problemas, esas inquietudes que tiene el cliente con mi producto. Porque si mi producto no sirve, si mi producto no sirve para satisfacer las necesidades de mi cliente, es preferible decirle, oye, mira, realmente lo que usted está solicitando, nuestra empresa no lo maneja, o mi producto o servicio no va a poder cubrir las necesidades que ustedes tienen. Porque si se ponen a inventar allí, eso no va a funcionar y van a dejar mal parada a la empresa, ¿ok? ¿Qué es terciar la traba o cómo nosotros lo llamamos trabajar las objeciones? ¿Ok? Terciar es interponerse, mediar, componer, hacer algún ajuste. ¿Ok? Y traba es la acción y efecto de trabar, entorpecer algo. Entonces, la idea es, cuando hablamos de traba, hablamos de la objeción y cómo eliminarla, cómo quitarla, cómo apartarla en el momento de los procesos de venta. ¿Ok? Entonces, la intención... ¿qué es la objeción? Una razón que se propone o dificulta que se presente en contra de una opinión o designio o para impugnar una proposición. Yo lo tomo, la objeción es siempre algo que va a estar dentro de los procesos de venta, es algo que el cliente no entendió, es algo que se puede hacer costumbre, como el caso de la objeción del precio, ¿sí? El precio está muy elevado, pero lo importante es que nosotros sepamos cómo manejarlo, ¿ok? ¿Cuándo aparecen estas objeciones? Durante el contacto inicial, cuando llamamos al cliente por primera vez, se puede decir que no, se puede decir que sí, que está muy ocupado, que no te puede atender, ¿ok? O que simplemente no le interesa lo que tú estás diciendo, ¿ok? En la fase de argumentación, es en el proceso de presentación del producto como tal, o en el cierre de venta. Oye, cuando nosotros llegamos al cierre de venta con objeciones, ahí está la cosa un poco complicada. ¿Ok? Porque se supone que ya cuando tú vas a un proceso de cierre, lo importante es que ya las objeciones hayan sido tratadas y que quede, por ejemplo, un par de objeciones que tú puedas manejar en ese momento. Pero si ya yo hice un trabajo de exploración, presentación, he terciado la traba o he trabajado las objeciones, ya al momento del cierre es para firmar. Porque es para firmar, o sea, y hablar de condiciones, hablar de despacho, en qué momento va a llegar el producto, o sea, porque si hay más objeciones allí, hay que ir retroceder un poquito y volver a comenzar con una batería de preguntas para que el cliente pueda saber realmente cuál es la objeción principal, ¿ok? Estas razones de que por qué aparecen las objeciones, bueno, primero para librarse del vendedor común, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros tiene esa parte de que no hemos querido librar de un vendedor en un momento determinado, falta de dinero, ¿ok? A veces falta de necesidad del producto o servicio, una necesidad que nosotros no reconocimos o que el mismo cliente no reconoció. Muchos desean más información, otros lo hacen por hábito o costumbre, entonces son los peligrosos. Hay mucho miedo en una toma de una decisión equivocada, ¿será que lo compro o no lo compro? Hay que darle mucha seguridad a este tipo de clientes. Miedo a comprometerse cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, Luz Marina, cuando estamos hablando de crear una redistribución, muchos no lo hacen por el miedo a comprometerse con otra persona. ¿Ok? Para asegurarse de las ventajas, que realmente lo que esté comprando tiene ventaja para él. Necesidad de confiar en él, en el vendedor y en la empresa. ¿Ok? Fíjate tú esta parte, ¿no? Que dice necesidad de confiar en el vendedor, o sea que ahí siempre parte de una relación con el vendedor. Sentirse importante y respetado, porque siempre ese tipo de cliente dice, no, yo los vendedores los muevo por aquí, los muevo por allá. No, eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Sentir que toma su propia decisión y oponerse al vendedor, ¿ok? Ahí alguien que me decía, cuando nosotros caemos mal
a un cliente, mire, eso se nos dificulta la venta, ¿ok? Porque ya ahí no hay química, ya ahí no hay una relación, ya ahí no hay algo que conecte al vendedor con el cliente, ¿ok? Entonces, fíjense, ya estos temas los vamos a tocar más a profundidad la semana que viene. Vamos a dar algunos ejemplos, vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes comiencen a manejar las objeciones de una manera más efectiva, ¿ok? Tratar de minimizar las objeciones, porque es lo más importante. No hay que esperar que aparezcan, no, estamos es evitarlas, ¿ok? O reducir el número de objeciones, ¿ok? Porque vamos a estar claros que si entre mayor cantidad de objeciones, más tiempo tengo que dedicarle al cliente y más posibilidad de que él me diga que mira, que no lo necesita, puede aparecer. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Álvaro, Luz Marina. No, señor. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, agradecido nuevamente porque haber estado ustedes acá en la noche de hoy. Recuerden entonces que el día jueves tenemos un webinar. La semana que viene vamos a hablar sobre las objeciones, sobre el cierre de venta, cuáles son las técnicas que nosotros debemos emplear allí de programación neurolingüística, ¿ok? Para que el cliente se conecte con nosotros y evitar las objeciones. Vamos a hablar un poquito del anclaje, qué se puede hacer con un anclaje para que el cliente siempre, suena un poquito como que es imposible, pero que se recuerde, ¿no? De ese momento que tuvo en nuestro proceso de venta, y eso nos va a ayudar a tener mejores resultados, ¿ok? Bueno, si no tenemos más ninguna pregunta, estamos a la orden. Ya vi que muchos de ustedes hicieron ya las evaluaciones. Mañana hacemos las correcciones necesarias para que tengan entonces su puntuación al día, ¿ok? Ya Álvaro, Mauricio también pues, vio unos exámenes allí y mañana se hacen las correcciones del A mismo, mí ¿ok? me pasó que con la evaluación ayer. ¿Aló? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. ¿José? Sí, estoy escuchando, estoy escuchando. Sí, señor, que ayer con la evaluación, Ajá. yo hice la primera, pues, hice la primera intento y pues contesté varias preguntas que estaban bien, pero no me dejó, no, digamos que no me la aprobó. Entonces después me salió como que hiciera otro intento, pero me decía que equivocada, me salía equivocada en respuestas que yo sabía que había contestado bien, de acuerdo a lo que a mí me salía que era la respuesta correcta. Entonces yo no sé qué pasó ahí. Claro que yo la volví a hacer, yo hice el segundo intento y ya pues digamos que me aprobó la evaluación, pero no sé por qué en la primera preguntas que yo estoy segura que las contesté bien, me sacó como erróneas. Sí, bueno, Pues, fíjate tú, para pasar. el sistema tiene dos intentos, ¿no? Yo sí me di cuenta ayer, porque precisamente ayer fue que llegó esa información, yo entré a hacer la corrección y no entré, o sea, te soy sincero, no entré a ese primer intento, porque yo puedo entrar y ver, como vi que había sacado 57 en ese primer intento, yo lo eliminé, o sea, yo no entré a verlo, por eso no te puedo dar una respuesta porque no lo vi, ¿ok? Yo me dediqué fue a corregir que tenía mayor puntuación, ¿ok? Porque ¿qué veo yo en pantalla? Yo en pantalla veo, si hubo dos intentos, yo veo los dos intentos y yo corrijo el que tiene mayor punto, ¿ok? El otro no lo tomo en cuenta, ¿sí? Y de hecho, si están los dos existentes y yo hago la puntuación de uno, él va a tomar el que tiene mayor cantidad de notas, ¿ok? Mayor puntaje. Tienen que estar pendientes porque recuerden que eso también tiene su tiempo, ¿sí? Eso tiene su tiempo allí. ¿Y qué otra recomendación le puedo dar allí? Sí, bueno, básicamente es eso. No te puedo dar una respuesta realmente, Luz Marina, porque no entré, o sea, no vi el examen, pues, como tal. Yo hice fue, no, se equivocó, me imagino que se equivocó en alguna pregunta, borré y entré fue a corregir que estaba... En el primer intento, yo sé que hay una... No, yo en el primer intento tuve... Ajá, dime. Aló. Dime, te escucho. No, te escucho. Sí, no, es que yo en el primer intento, en el primer intento yo tenía varias respuestas bien, pero él me las sacó después como si yo hubiera contestado mal, ¿sí? Hay una que sí sabía que era claro que no tenía
digamos que en ese momento no tenía idea que era de completar unas palabras, ahí me corché, yo sabía que eso estaba mal, pero hay otras que eran muy simples que yo sí estoy segura que las contesté bien, pero él me sacó la respuesta que me escribió, había contestado todo mal. Bueno, de todos modos yo estoy pendiente, voy a estar pendiente. Sí, sí voy a estar pendiente de todos modos. Yo sé que hay varias evaluaciones ahí que tengo que mañana vamos a hacer las correcciones, ¿ok? Y cualquier duda yo te estaría contactando, pues sí, ¿te parece? ¿Ok? Cualquier duda te contacto allí. Sí, bueno, entonces buenas noches, muchachos, cuídense. Gracias por haber estado acá. Saludos entonces. Buenas noches, que Bueno, descansen. igualmente, cuídense pues. Hasta luego.